Lo primero que vamos a realizar es un poco una fundamentación, que esto les va a servir para dos componentes del concurso. Estuve revisando pues, algunas simulacros que me enviaron y hay una parte que ustedes ven un razonamiento lógico y hay unas preguntas específicamente de pues, hermenéutica, argumentación jurídica. Entonces, digamos, esto les va a servir para ambos componentes. Entonces, vamos a hacer como una fundamentación de algunos conceptos clave que nos van a permitir comprender mejor pues, lo que implica el razonamiento y la idea es que ya la última parte del curso sea abordar el tema de falacias, que también es un tipo de preguntas que suelen realizar y al igual que las otras ocasiones me pueden ir preguntando por el chat que yo estoy constantemente revisando pues para que sea lo más pertinente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hablar de argumentación o de razonamiento, de lógica, es aclarar cuáles son nuestras tres operaciones básicas de pensamiento. ¿Por qué? Porque la lógica no se inventa nada y eso es como lo más bonito de ella. La lógica no hace abstracciones, la lógica no está haciendo nada distinto o no nos dice nada distinto a lo que ya hacemos. Tenemos que la lógica suele ser definida como el arte de pensar correctamente. Y como siempre aclaro en estos cursos, para muchos de ustedes lo que voy a decir realmente no es nada nuevo, es algo que ustedes saben hacer y hacen todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos haciendo esto. Lo que pretendemos con este tipo de cursos es que ustedes hagan conciencia y cuando uno hace conciencia de lo que hace, lo hace mejor. Eso suena un poco cacofónico, pero es un poco la idea. Si yo soy consciente del proceso de mis operaciones básicas, la voy a hacer o los voy a realizar mejor. ¿Cuáles son estas tres operaciones básicas de todo intelecto? Primero, es una actividad de aprehensión. La actividad de aprehensión, la simple aprehensión, la mera aprehensión, me va a llevar a los conceptos. Lo primero. Lo segundo, ya luego lo vamos a desarrollar obviamente, que realizamos son juicios. Y lo tercero son razonamientos. Son, repito, las tres operaciones básicas. Sería un error empezar por los razonamientos, por la lógica y por la dialéctica si no aclaramos estas actividades previas. Entonces, ¿en qué consiste esta primera actividad? La actividad de la aprehensión que nos lleva a los conceptos. A ver, todos nosotros, si podemos pensarlo a través de un niño lo que realiza es una simple aprehensión, acto mediante el cual ¿qué? Él observa, mediante el cual piensa y mediante el cual, la palabra es, aprehende, agarra, capta, toma los objetos que se le presentan en la realidad. Entonces el niño ve el gato y nosotros, cuando él lo señala, le decimos gato. Y él está que aprendiendo ese objeto a través de una palabra que lleva detrás de ella un concepto. Cuando hacemos esta actividad de simple aprehensión, miren que nosotros no estamos afirmando nada, no estamos negando nada del objeto. Simplemente, en este caso, pues sencillo, el niño lo mira y se le nombra gato. ¿Y qué es lo que hacemos con el concepto? Pues con el concepto, digamos, lo más simple, por ser un acto de simple aprehensión, conceptos simples, lo que damos es unas características. Empezamos a darle a cada uno de esos objetos de la realidad una caracterización. Caracterización que obviamente se corresponde con unas categorías más amplias y lo que nos permiten estos conceptos es que generarnos una representación mental del objeto. En este momento, tal vez ninguno de ustedes, pienso que no sería pues lo ideal, estar viendo esta pantalla, ninguno de ustedes está viendo un árbol. Pero cuando yo menciono la palabra árbol, todos ustedes se generaron una representación mental del mismo, porque todos nosotros hemos aprendido eso y más o menos tenemos unas características de ese objeto. ¿Qué hacemos entonces con los conceptos? Generamos representaciones abstractas, intelectuales y generales. Obviamente, si uno nunca ha estado en contacto con algo, no va a poder aprenderlo. Por ejemplo,
un niño que nunca haya escuchado la palabra yin-yang, que nunca haya visto un yin-yang, él no va a poderse generar una representación mental. ¿Por qué? Porque no ha aprendido. Lo primero que hacemos, y es lo primero que lo que nos forman a nosotros, es conceptos, con los que nos vamos formando unas representaciones mentales con las cuales podremos realizar la segunda operación. Digamos que la primera operación es básica, la realiza un niño, conceptos. Obviamente, como ustedes saben, por ejemplo, la filosofía, pues lo que hace es llegar a conceptos cada vez más generales y abstractos, y cada ciencia, cada disciplina va generando teorías que se construyen a partir de conceptos. Es la operación más simple porque es la primera que hacemos, en la primera en la que nos meten cuando estamos aprendiendo y caminando en el mundo, pero no deja, por el hecho de que sea la primera y que digamos que es la simple aprehensión, no significa que sea algo fácil. Antes, por el contrario, es muy difícil generar conceptos. Ahora bien, ¿cuál es la segunda operación básica? Son los juicios. Ahora bien, ¿qué es lo que implica un juicio? Un juicio implica tener ya dos conceptos y a partir, o perdón, implica tener un concepto y a ese concepto añadirle algo. Y es que unirlo, un concepto, más otro concepto. Y ya con esos dos conceptos estoy realizando un juicio. ¿Y qué es lo que hago en el juicio? Afirmar algo de algo. Eso suena raro, pero digamos que la lógica suele ser así. Es afirmar algo de algo. ¿Qué es lo que implica el juicio? Afirmar o negar un predicado de un sujeto. Pero para yo poder realizar la afirmación o la negación de un sujeto, estoy uniendo dos conceptos. Si yo digo, el árbol es bello, supone que manejo el concepto de árbol, conozco el concepto de árbol y además tengo otro concepto, ya no tan fácil de aprender, que es el concepto de lo bello. Tengo un concepto aquí, tengo otro concepto, y este concepto sirve de predicado que va a calificar a un determinado sujeto. Así que un juicio es una operación intelectual mediante la cual se afirma o se niega algo de algo, o, en otros términos, de un sujeto se afirma o niega un predicado. Obviamente, para poder realizar este juicio se requiere un verbo que en términos de norma jurídica sabemos que es una cópula que une estos dos. Pero decimos, el árbol es bello. O podría decir, el árbol fue frondoso o el árbol fue verde. Entonces hago un juicio sobre algo del pasado o un juicio de algo del presente o un juicio de algo del futuro. Y es una operación meramente intelectual. Y esto es muy importante, lo que sigue a continuación. De los juicios, yo puedo decir que son verdad o son verdaderos o falsos, mejor. O puedo predicar su verdad o su falsedad. Es decir, si yo digo el árbol es grande, al sujeto árbol le doy un predicado grande y de ese juicio yo puedo decir si es verdad o si ese juicio está en cuestión de falsedad. Ahora bien, ¿cómo se determina en este contexto? No estoy pretendiendo decir que es la definición ontológica de verdad, sino en el contexto de la lógica, que se entiende por verdad y falsedad. En contexto de lógica se entiende que un juicio es verdadero cuando lo que se dice se corresponde con el mundo. Si yo afirmo el árbol es grande, ese juicio es verdadero si y solo si el árbol que estoy señalando, mostrando o del cual estoy haciendo el predicado es grande. Y
si yo afirmo que el árbol es grande y realmente no lo es falso. Entonces aquí la noción de verdad que se maneja, les voy a copiar aquí el concepto, es el concepto de verdad como correspondencia. Pero repito, aclaro, no es un concepto ontológico de verdad, es un concepto de verdad que estamos reservando para el campo de la lógica. Eso porque pronto dicen que esa es la definición de verdad y no es una definición reservada para este campo específico en el cual estamos hablando. Ahora bien, esto indicaría que yo de las normas, y esto es supremamente importante, yo de las normas jurídicas no predico verdad ni falsedad. Yo no puedo decir en estricto sentido lógico que el artículo 103 del Código Penal es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque eso es un artículo que contiene una norma jurídica y en las normas jurídicas realizamos otro tipo de predicados. Repito, de las normas no predicamos verdad ni falsedad. ¿Qué tipo de predicados podemos realizar frente a una norma? De una norma yo puedo decir que es válida o inválida, que es justa o injusta. Puedo decir que es constitucional o inconstitucional, que es anulable o no anulable. Estoy haciendo puros juicios deontológicos, pero no juicios desde el punto de vista lógico. Ahora bien, y esto les podría aclarar uno de los conceptos poco enredados de Kelsen. Kelsen dice que la dogmática jurídica o que la teoría, pero específicamente lo dice la ciencia del derecho y la dogmática jurídica, describe las normas jurídicas. Es decir, yo podría hacer un libro de penal especial y en el libro de penal especial podría hacer la siguiente afirmación. En Colombia eh, existe la pena de muerte en determinados casos. Eso que yo afirmo que es un juicio sobre el derecho colombiano, lo puedo juzgar de verdadero o falso. Cuando un libro de penal especial diga, según el artículo 103 del Código Penal, el que mate a otro incurre en prisión de 13 a 25 años, esa afirmación que se hace en el libro de penal especial es un juicio porque afirma o niega algo de las normas. Eso es lo que les va a aparecer, y quiero como hacer esta, tal vez no sé si lo hayan visto en alguna clase, eso es lo que Kelsen llama reglas de derecho en algunas traducciones o proposiciones, proposiciones normativas. ¿Qué es una regla de derecho, una proposición normativa? Es un juicio que hace la dogmática jurídica sobre, o la ciencia del derecho sobre una norma jurídica. Y esta proposición normativa o esta regla de derecho, si la puedo juzgar de verdad o falsedad. Y aquí me va a permitir incluir otro concepto que es particular de la teoría de Kelsen. Por eso es que Kelsen dice que existe un deber ser descriptivo. Deber ser descriptivo. Por eso un deber ser descriptivo que es el que utiliza la dogmática. Porque la dogmática, necesariamente, para poder hablar de las normas, utiliza el deber ser. En Colombia, el que mate a otro deberá ir a prisión, podrá decir un libro de penal especial. Viene que utiliza la expresión deberá, pero no es el deberá de la norma, sino que es un deber ser descriptivo. Entonces, en últimas, lo que dice Kelsen es que la dogmática jurídica realiza juicios sobre las normas, que las normas no las juzgamos de verdaderas o falsas, pero lo que hace la dogmática son proposiciones normativas. Y ahorita, obviamente, vamos a aclarar que es una proposición, que eso tiene un significado reservado, específico. Volvamos a los juicios aclarado lo anterior. Entonces, los juicios pueden ser verdaderos o falsos, ya sabemos qué tipo de concepto de verdad se maneja. Y otro aspecto que hay que resaltar es que los juicios, que es una operación intelectual, nosotros los formulamos. Cuando nosotros formulamos un juicio, lo que estamos realizando es un acto de enunciación o un enunciado. Mientras permanezca en un enunciado, sí. Mientras no lo digamos, mientras no lo expresemos, mientras no lo exterioricemos,
va a ser un mero juicio. Pero obviamente nosotros estamos ligados a actos de comunicación. Cuando lo exteriorizamos, lo vamos a llamar enunciado y ahorita van a comprender por qué tengo que precisar este concepto de enunciado. Bien, entonces ya tenemos primera operación, conceptos. Cuando dos conceptos llegó a un juicio, obviamente hay juicios muy sencillos como el que acabo de mencionar, que un árbol es grande, un árbol es pequeño. Y la tercera operación básica, que es la que nos convoca, es la del razonamiento. Ahora bien, ¿qué es un razonamiento? Con base en lo que llevamos, voy a añadir otro lenguaje, menos segundito, saco otra herramienta. Con base en lo que llevamos, un razonamiento viene a ser la unión de dos juicios para llegar a una conclusión. Es decir, para poder tener un razonamiento, ¿qué es lo que hago? Parto de un juicio, lo uno con otro juicio y de la unión de la dialéctica, de, por decirlo así, la conversación de estos dos juicios, se va a llegar a un tercer componente que viene a ser la conclusión. Ahora bien, ¿qué dicen por acá? Bien, me preguntan por acá que les explique la conclusión de Kelsen sobre los juicios de valor. Muy bien, pues yo no mencioné eso, pero pienso que es importante también pues, aclarar algo de la teoría de Kelsen. Bien, qué es lo que dice Kelsen respecto a los juicios de valor? Kelsen va a decir que yo puedo realizar respecto de la norma jurídica unos juicios como los que contiene la ciencia del derecho, la dogmática jurídica. Eso por una parte. Lo segundo que va a decir Kelsen respecto de la pregunta específica es si es posible o no realizar juicios de valor. Él dice, claro, ¿es posible realizar juicios de valor sobre la norma? Sí. ¿Es posible que yo diga que la norma es justa o injusta? Sí. ¿Es posible decir que la norma es moral o inmoral? Sí. Pero lo que dice Kelsen es que esos juicios de valor que yo puedo realizar sobre la norma no tienen sustento, no son objetivos que remiten a la mera voluntad, que remiten a la mera subjetividad. Es decir, yo puedo decir que el artículo 103 del Código Penal establece una pena privativa de 13 a 25 años de prisión. Y eso es un juicio verdadero y es objetivo. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes ante esa proposición normativa abre el Código Penal y dice que va de 13 a 25 años. Y ese juicio es un juicio verdadero. ¿Qué dice Kelsen? Yo puedo decir que esa norma jurídica es injusta, sí, pero es un juicio que no tiene respaldo, que no tiene un respaldo objetivo, que cualquier persona no lo puede verificar o comprobar. Entonces, obviamente, yo podré realizar juicios de valor sobre las normas, pero desde el punto de vista de Kelsen, son juicios sin fundamento, son juicios sin prueba. Esa sería pues la respuesta a la pregunta con relación a los juicios de valor de la norma. Porque una norma la puedo hacer juicios de valor, puedo decir que son válidas o inválidas, justas o injustas, pero eso no, esas dos últimas son morales o inmorales, justas o injustas, no remiten a algo que las puede respaldar. Mientras que los juicios que hace la dogmática jurídica, es decir, las reglas de derecho o proposiciones normativas, sí las puedo juzgar de verdad o las puedo juzgar de falsedad. Para comprender mejor el tema de los razonamientos, tenemos que incluir
un concepto adicional. Ya tenemos las tres operaciones básicas: aprehensión, juicios, razonamientos. Por ahora llevamos que el razonamiento tiene que ver con la unión de dos juicios, que esos juicios se manifiestan mediante enunciados. Otro concepto que necesitamos es el concepto de proposición. ¿Qué es la proposición? La proposición hace alusión al significado de una oración. Estas proposiciones son las que vamos a formular, significa una oración que se formulan a través de enunciados. Y estos enunciados, ¿qué es lo que contienen? Enunciados que contienen un juicio. Entonces, ¿qué es una proposición? Es el significado de una oración que se formula o que se formula, porque es singular, conservamos la coherencia, su significado en oración que se formula a través de un enunciado, conservar aquí la coherencia gramatical, que se formula a través de un enunciado que contiene un juicio. Es decir, que toda proposición, ¿qué es lo que va a contener? Una proposición contiene un sujeto y un predicado. ¿Y qué es lo que podemos afirmar o negar entonces? Afirmamos o negamos proposiciones. Pero ¿dónde está lo importante de esto? Que nosotros no podemos confundir, no podemos hacer sinónimo la proposición del enunciado, porque la proposición, ¿qué es? Es el significado. Mientras que el enunciado, ¿qué es? Es la formulación, la expresión. ¿Esto qué significa? Que yo una misma proposición la puedo decir primero en distintos idiomas. Yo puedo decir está lloviendo en español, lo puedo decir en inglés, it's raining, lo puedo decir en francés, il pleut. Son enunciaciones distintas porque lo exteriorizo de forma distinta, pero a pesar de que las he enunciado de forma distinta, el significado, es decir, la proposición, es lo mismo. ¿Y qué nos interesa a nosotros? No nos interesan los enunciados en primera medida. Lo que nos interesa son los significados, porque el enunciado es una simple fórmula gramatical y lingüística. Y lo que nos interesa es el significado de esa formulación gramatical y lingüística. Y yo puedo decir, por ejemplo, lo mismo de dos formas distintas. Yo puedo decir que Juan ama a María o que María es amada por Juan. Estoy enunciándolo de dos formas distintas. Juan ama a María. O puedo decir María es amada por Juan. Lo enuncio de una forma activa en el primer caso. Hago énfasis en que en el sujeto de la acción Juan ama. O puedo hacerlo de una manera pasiva. María es amada. Y no obstante, hacerlo de dos formas distintas contienen la misma proposición. Tengo un juicio, lo formulo, lo puedo enunciar de muchas formas distintas, pero lo que interesa es el significado de ese juicio. Ahora bien, un mismo enunciado, y esto sirve para problemas de hermenéutica jurídica, un mismo enunciado puede contener varias proposiciones. Es decir, un mismo enunciado puede significar, puede dar lugar a significados distintos. Por ejemplo, si yo expreso quiero agua y usted se encuentra en la fórmula quiero agua sin contexto, no tenemos claramente cuál es el significado de ese enunciado. Por eso es que ustedes han oído hablar de que para interpretar se requiere un contexto o que para interpretar se requiere un componente pragmático. Y ese componente pragmático, ¿qué significa? Que solamente el contexto me puede aclarar el significado de la proposición.
Porque no es lo mismo decir quiero agua si estoy en la casa de mis suegros, o decir quiero agua si voy a una tienda. Evidentemente, en el primer caso estoy diciendo que me regalen agua. En el segundo caso, lo que quiero decir es que me la vendan. Y es el mismo enunciado. Pero, ¿qué me aclara el significado del enunciado? Es decir, ¿qué me aclara la proposición? Lo que me lo va a aclarar es el contexto en el cual se manifiesta la misma. Ahora bien, ya con este concepto de proposición, entendido como significado de un enunciado, que en últimas tiene un juicio, podemos comprender bien, ahora sí, que es un razonamiento. Ya sabemos que es una operación básica que implica unir juicios, pero los razonamientos, ¿cómo funcionan? Los razonamientos funcionan a través de unir una serie de proposiciones. Mínimo es esto acá. Entonces, un razonamiento es la unión de una serie de proposiciones, coloquemos acá un 3, mínimo, mínimo 3 proposiciones, donde estas proposiciones van a servir para fundamentar la tercera proposición. Es decir, lo que hacemos es unir unas proposiciones de modo tal que lo que se afirma de una de ellas permite derivar una conclusión. Y esta idea de que el razonamiento es unir una serie de proposiciones nos va a permitir decir que el razonamiento funciona uniendo una proposición que va a funcionar como mínimo una proposición que funcione de premisa mayor, porque la premisa mayor es una proposición, otra proposición que funciona de premisa menor, es una proposición 2, proposición 1, proposición 2, y otra proposición que va a funcionar como conclusión. Un razonamiento, como mínimo, debe contener tres proposiciones. ¿Cuáles tres proposiciones? Una proposición que funcione como premisa mayor, otra proposición que funcione como premisa menor y otra proposición que funcione como conclusión. Y ojo, una proposición por sí misma no es una conclusión. Una proposición por sí misma no es premisa mayor ni premisa menor. Una proposición es lo que es, depende de cómo la esté utilizando en el razonamiento. Una proposición puede funcionar como conclusión y luego servir como premisa mayor de un razonamiento que le sigue. Entonces aquí la clave está en qué? La clave está en mirar la estructura del texto que estoy analizando, el razonamiento, y mirar cómo están funcionando las proposiciones. Esto que tenemos acá, premisa mayor, premisa menor, conclusión, que son los tres elementos mínimos, pero vamos a ver que bueno, puede ser más complejo. Estos tres conforman lo que vamos a llamar la estructura del razonamiento. Todo razonamiento como mínimo se va a reenviar a esta estructura. Y esta estructura pues, se puede hacer más compleja, como vamos a ver más adelante en este curso, pero como mínimo, para tener un razonamiento se requiere esta estructura y vamos a ver pues, un poco las estructuras de todos esos tipos de razonamientos. Y entonces, ¿qué se desprende de esa estructura? Que para tener un razonamiento necesitamos unas premisas y unas conclusiones. ¿Qué vamos a entender por premisa? Una proposición que brinda razones para aceptar la conclusión. ¿Y qué es una conclusión? Es una afirmación, ahora es una proposición, para que conservemos este lenguaje, es una proposición que se afirma sobre la base de otras proposiciones. Mire que lo que hicimos es hablar de la operación intelectual
de conceptos como aprehensión mental y lo que hemos hecho hasta el momento es conceptualizar. Entonces, retengamos la siguiente idea. Por sí mismo, nada es una conclusión, una proposición por sí misma no es una conclusión, no es una premisa, depende del punto donde aparezca. Entonces podríamos hacer un pequeño ejemplo básico de manual, que eso está en todos los libros de lógica que uno conoce. Pues el ejemplo clásico de esto sería colocar PM, premisa mayor, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Sócrates es un hombre. La conclusión es que Sócrates es mortal. Ejemplo pues básico de cartilla, de manual. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tres proposiciones que yo las podría enunciar aisladamente como un enunciado. Yo simplemente puedo hacerme el juicio de que todos los hombres son mortales, reservármelo mentalmente. Hay una reserva mental, simplemente lo pienso, no lo digo, he hecho el juicio. Para yo poder hacer el juicio, tengo que conocer, haber aprendido lo que es el concepto de hombre, haber aprendido lo que es el concepto de mortal, entonces yo puedo simplemente pensarlo. Al pensar lo que hice un juicio. Cuando yo lo expreso, estoy haciendo un enunciado. Digamos, aquí lo escribí y hice el enunciado, todos los hombres son mortales. Ahora bien, del enunciado parto para llegar a la proposición, que viene a ser ¿qué? El significado, el punto de partida y para llegar a una proposición es el enunciado. Pero eso ¿por qué es importante? Porque ustedes saben que las normas jurídicas tienen problemas de ambigüedad, las normas jurídicas tienen problemas de vaguedad. Entonces el enunciado está ahí, pero es impreciso, es indeterminado. Tengo un enunciado, pero es impreciso e indeterminado. Entonces, ¿qué hago cuando un enunciado es impreciso e indeterminado? Tengo que hacer un acto adicional de pensamiento, un acto adicional para extraer el significado, tomando como punto de partida la norma. Hay un ejemplo bien sencillo, las normas de la parte dogmática de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. Es un enunciado que tiene un alto grado de vaguedad. ¿Y cuántos significados puedo darle a la palabra vida y a la palabra inviolabilidad? Entonces, mire que tengo un enunciado que cualquiera lo lee y pues, sí, lo puede leer y decir y repetirlo y escribirlo, pero realmente, ¿qué significa decir que el derecho a la vida es inviolable? O si ustedes miran la carta, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, cuando la carta dice, de 1789, dice, la propiedad es un derecho sagrado. Bueno, ¿qué significará decir que es sagrada? Del enunciado parto para llegar a la proposición. Hay veces es muy fácil, como en esta, todos los hombres son mortales, pero cuando uno dice el derecho a la vida es inviolable, ahí ya hay todo un problema interpretativo. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, entonces tengo una proposición que puedo enunciar aisladamente, es un juicio, si yo simplemente pues, pudiese aquí tapar, diría todos los hombres son mortales, es un juicio. Y ese primer juicio es un juicio de carácter ¿qué? Universal. Es un juicio, es una afirmación universal que contiene a todo aquello que engloba la palabra hombre. La premisa menor es una proposición de carácter particular. Sócrates es un hombre. Estoy diciendo que un sujeto X, en este caso Sócrates es un hombre, le damos un significado particular y al unir estas dos proposiciones, ¿qué es lo que tenemos? Que Sócrates es mortal. Lo particular, Sócrates encaja en lo universal. Lo que afirmo de lo universal, necesariamente lo tengo que afirmar del particular. Entonces, si yo digo que Sócrates es un hombre, que es un juicio, puedo afirmar que Sócrates es mortal. Entonces, tengo tres proposiciones que aisladamente se enuncian, se pueden enunciar, que aisladamente las puedo decir, pero cuando las uno, tengo ya un
Razonamiento. Una sola proposición, una sola frase, no es un juicio. Una sola proposición no hace un razonamiento. Uniendo dos proposiciones para llegar a una tercera, sí lo tengo.